La noche del 31 de octubre de 2009 cayó sobre Washington, D.C., con ese aire frío y vibrante que solo Halloween puede traer. En las calles, las luces de las casas competían con los reflejos anaranjados de las calabazas, y el sonido de las risas se mezclaba con la música de fondo de bares y restaurantes. Entre los disfraces, el bullicio y la fiesta, una figura destacaba sin esfuerzo. Nori Amaya, una mujer carismática, conocida por su elegancia, su sonrisa y su talento para bailar. Esa noche, vestida para celebrar la vida, no sabía que se convertiría en el rostro de uno de los misterios más inquietantes que Washington ha presenciado en años. Nori no era una desconocida. Quienes la conocían la describían como una mujer fuerte, trabajadora y profundamente alegre. Era dueña de un restaurante latino muy popular en la capital, un punto de encuentro para quienes buscaban buena comida, buena música y un poco de ese calor humano que el invierno norteamericano suele apagar. Le llamaban la reina de la salsa, y no era un apodo cualquiera. Su forma de bailar parecía una extensión natural de su alma. Cada movimiento transmitía vitalidad, cada sonrisa, confianza. Era una de esas personas que parecen invencibles, esas que uno imagina siempre presentes, siempre llenando espacios con energía. Pero detrás de esa alegría constante había también cansancio, preocupaciones de salud y responsabilidades que solo su círculo más cercano conocía. Su hermano Carlos, quien también era su socio, sabía que Nori estaba enfrentando un tumor. Nada que le impidiera trabajar o bailar, pero suficiente para que algunos días se le notara agotada. Sin embargo, esa noche de Halloween decidió salir, distraerse, reír, bailar. Era su manera de desafiar la vida, y sin saberlo, también al destino. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía registraron sus últimos movimientos conocidos. A las 2:30 de la madrugada del 1 de noviembre, se la ve regresar a su apartamento. Llevaba aún parte del disfraz, caminaba sola y parecía tranquila. No hay señales de que alguien la siguiera. No hay nada fuera de lugar. Luego, silencio. Horas después, el mundo siguió su curso. La ciudad despertó, la fiesta quedó atrás y el lunes volvió con su rutina. Pero en el restaurante, algo no encajaba. Nori no apareció a trabajar. No contestaba llamadas ni mensajes. Para quienes la conocían, eso era impensable. Era puntual, responsable y siempre estaba presente. Su hermano trató de justificarlo al principio, pensando que estaría descansando. Pero cuando pasaron 2 días, el silencio se convirtió en alarma. El 2 de noviembre, la policía de Washington fue notificada. Carlos, su hermano, decidió ir al apartamento acompañado de un amigo. La puerta estaba cerrada con llave. No había señales de violencia en la entrada, ningún indicio de que algo estuviera roto. Llamaron, esperaron. Nadie respondió. Al ingresar con ayuda de las autoridades, se toparon con una escena que marcaría sus vidas para siempre. Nori estaba en su habitación, inmóvil, tendida en la cama, con un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido del entorno. No había desorden. No había indicios de lucha. No había robo. Solo el misterio de una vida apagada en circunstancias imposibles de entender. Los investigadores llegaron poco después. Su trabajo fue meticuloso. Revisaron la habitación, las cámaras, el edificio entero. Nada parecía tener sentido. No había ventanas abiertas. No había huellas de entrada forzada. Las cámaras mostraban a Nori regresando sola, pero a nadie más después. La única certeza era que, de algún modo, alguien había entrado o estaba ya allí y había desaparecido sin dejar rastro. Los detectives notaron algo extraño. Las uñas de Nori habían sido cuidadosamente cortadas. Un detalle aparentemente insignificante, pero para los expertos, inquietante. Es un gesto que suele hacerse para evitar que se recojan rastros biológicos o ADN. Una señal de planificación o de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ese fue el primer indicio de que no estaban frente a un hecho fortuito.
El caso se tornó más desconcertante a medida que avanzaban las horas. Ningún vecino escuchó ruidos, nadie vio movimientos extraños, y sin embargo, la evidencia era clara. Algo terrible había sucedido en completo silencio. Para su familia, para su hermano Carlos, la pregunta más simple es también la más profunda. ¿Quién la mató? En los meses que siguieron, los investigadores revisaron cámaras, entrevistaron amigos, examinaron relaciones. La vigilancia del edificio era extensa. Cámaras en las entradas, guardias, registro de visitas. Pero la máscara del Halloween ayudó al agresor. Muchos testigos vieron personas disfrazadas que entraban o salían sin ser identificados. El disfraz se convirtió en cómplice silencioso de un crimen sin nombre. En los días siguientes, la prensa local comenzó a cubrir la noticia. Una mujer latina, empresaria, carismática, hallada sin vida en su propio hogar, en un vecindario tranquilo, en plena capital de los Estados Unidos. Y lo más desconcertante, justo después de Halloween, la noche donde todos usan máscaras. El simbolismo no pasó desapercibido. Para algunos, el caso parecía sacado de una novela de suspenso, pero para su familia era una pesadilla real. Carlos Amaya se convirtió en el portavoz de una búsqueda incansable de respuestas. Habló con medios, con abogados, con detectives. Quería entender qué había pasado con su hermana. Pero cuanto más se indagaba, más preguntas surgían. La policía confirmó que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica, sin mayores signos de violencia en el entorno. Los objetos personales estaban intactos, el dinero en su lugar, la casa ordenada. Todo indicaba que el agresor no buscaba robar, sino otra cosa: control, poder o quizás simplemente borrar una presencia. Desde la criminología, el caso de Nori Amaya se estudia como un ejemplo de delito silencioso, aquel en el que el crimen ocurre en un entorno cerrado, sin testigos, sin señales previas de conflicto, con una ejecución precisa. Este tipo de crímenes desafían las lógicas tradicionales de la investigación. El asesino no deja huellas y el móvil no es evidente. No hay venganza visible, ni beneficio económico, ni disputa conocida. Solo una acción planificada con un fin desconocido. En el contexto de la época, Washington, D.C. estaba experimentando una serie de cambios demográficos y sociales. La comunidad latina crecía, los barrios se transformaban, y los negocios de Nori eran parte de ese renacer cultural. Ella no era solo una empresaria, sino también una figura pública dentro de su comunidad. Su muerte, por tanto, resonó como un eco doloroso. Si a alguien tan querida, tan conocida, le podía pasar eso, nadie estaba realmente a salvo. El caso se volvió aún más perturbador cuando se reveló que no existían registros de huellas digitales ajenas en el apartamento. La escena estaba limpia, demasiado limpia. Los investigadores concluyeron que quien actuó allí conocía el espacio, sabía dónde estaban las cámaras y cuánto tiempo tenía antes de ser descubierto. Era un acto que combinaba frialdad y conocimiento. Con el pasar de los meses, el expediente fue llenándose de hipótesis, pero ninguna lograba sostenerse. Se analizaron sus relaciones personales, las personas que habían asistido a la fiesta, antiguos socios y empleados. Ninguno encajaba del todo. Nadie parecía tener motivo, oportunidad o rastro. A medida que el tiempo avanzaba, el caso empezó a desvanecerse de los titulares, pero no de la memoria colectiva. En cada aniversario, la comunidad latina en Washington recuerda a Nori con una vigilia, con velas, con música suave, como si todavía esperaran verla entrar bailando una última vez. La policía ha mantenido el caso abierto, aunque sin avances públicos significativos. Lo último que se supo fue que se habían hallado rastros genéticos no identificados, pero sin coincidencias en bases de datos. Un hilo suelto que, por años, ha sido la única esperanza de esclarecer el misterio. Hoy, el apartamento de Nori sigue siendo un símbolo silencioso. Un lugar donde la vida se detuvo inexplicablemente.
Algunos vecinos aseguran que todavía se escuchan pasos, o música tenue proveniente del piso que alguna vez fue suyo. Quizás sea solo el eco de la mente humana buscando sentido a lo imposible, o quizás algo más. Lo cierto es que el caso de Nori Amaya no solo dejó una ausencia física, sino una cicatriz emocional. Representa una pregunta sin respuesta, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la verdad se esconde detrás del disfraz perfecto. Porque en Halloween, cuando las máscaras caen, lo más aterrador no siempre es lo que se ve. A veces, lo más temible es lo que el silencio encubre. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Si quieres seguir conociendo casos similares, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.